Neptuno tenía su sistema de satélites, un montón de satélites, y lo dejó con 3 o 4. ¿Sabéis por qué? Porque Tritón ahora es una luna, pero antes era una especie de planeta como Plutón o como el resto de planetas que hay por ahí funcionando, que se acopló un poco a Neptuno y echó al resto de satélites que había por ahí, hasta que se quedó gobernando ahí un poco el parque. En ese sentido, ya os digo que las colisiones entre unos y otros al final siempre acaba unos ganando y otros perdiendo. En este caso, Tritón aprovechó, llegó allí y echó a todos los que estaban allí porque eran más pequeños que él. Bueno, decía que habíamos echado a Plutón de los planetas. No los hemos echado directamente de planetas, sino que hemos creado una categoría de planetas enanos. De eso voy a destacar 2. 3, que es el planeta, se podría decir que es el planeta enano que reina en el cinturón de asteroides. Sabéis que entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides. Ocurre que la gravedad de Júpiter es tan intensa que no dejó que se formara un planeta lo suficientemente grande. Si se hubiera formado, Ceres hubiera cogido todos los meteoritos que había alrededor, todos los asteroides que había alrededor del cinturón de asteroides, y se hubiera el mismo formado como planeta. Pero sin embargo se quedó un planetilla bastante pequeño, unos 600 kilómetros, que es Ceres. Es el principal de ellos. Hay millones de asteroides, pero él es el principal de ellos, es más grande cualquiera que el resto. Son la frontera entre el sistema solar interior y exterior, por eso hay algunos que están formados por roca, como la Tierra, como Ceres, y luego hay otros que están formados más por agua, con más contenido en agua, que son porque ya se empiezan a parecer más a los planetas exteriores del sistema solar, como Júpiter, Saturno y más. Y bueno, pues vamos a ver Plutón y los Plutinos, que son el último tipo de planetas. Bueno, Plutón en 1930 se descubrió, y en aquel momento, como nadie había visto algo parecido, pues dice, vale, pues Plutón es un planeta porque no tenemos otra prueba para decir que no. Es un planeta que ni siquiera lo podemos poner como terráqueo, como telúrico o como planeta joviano. Es un planeta helado, es nada más que una acumulación de hielo, es una enorme bola de nieve. Plutón era el primero de hace una década, de decenas o cientos más de planetas como él, que son los Plutinos, pero hasta entonces había sido considerado un planeta. Ahora se dieron cuenta que aparecieron pues algunos que son incluso más grandes, como Desdémona, como Eris y Desdémona, Plutón, Makemake, Haumea, Sedna, Orcus, Quaoar, Varuna. Hay una enorme cantidad, cada día se está descubriendo alguno más. Si ahora tuviera, esta imagen tiene a lo mejor unos 4 o 5 años, ahora hay como unos 15 más. O sea, cada vez se van descubriendo unos cuerpos más parecidos a Plutón. Son enormes bolas de nieve. Yo incluso diría que son cometas gigantes, porque están hechos de la misma, por ejemplo, que los cometas. Y se forman en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es como una especie de segundo cinturón de asteroides, pero más que por roca, como los asteroides, está formado por cuerpos que podrían ser más bien de hielo, de gases, menos densos. O sea, estamos hablando de sustancias que no son tan firmes como la roca. Y bueno, pues si hablamos de que son como enormes cometas, pues tendríamos que hablar también de los cometas, que son cuerpos del cinturón de Kuiper también, compuestos de agua, de carbono, de amoníaco. Tienen muchos de ellos órbitas excéntricas, es decir, se encuentran con algún planeta un poco más grande que lo empuja hacia el centro del Sol, y entonces es cuando se les ve esa cola. Normalmente se da un punto así. Cuando se acercan al Sol se empiezan a evaporar los gases y se va creando una cola. La cola no es porque vayan en esa dirección, a lo mejor este cometa va hacia allá, pero la cola siempre apunta en el sentido contrario al Sol. ¿Por qué? Porque el Sol tiene un viento de partículas que va moviendo la cola hacia el lado contrario, hacia el Sol. Que aunque su tamaño es pequeño, pues sus colas pueden abarcar millones de kilómetros. ¿Habéis oído hablar de las Perseidas, que fueron hace poco, hace una semana o así, estaban hablando de las Perseidas? Bueno, pues las Perseidas resulta que la Tierra entra en la zona en la que aparece la cola de un cometa, el cometa Tempel, no lo recuerdo ahora mismo, Swift-Tuttle. Cometa Swift-Tuttle, entras en la cola y esa cola te va soltando granitos de polvo y de hielo que van colisionando con la Tierra. Y bueno, ya es lo que queda del sistema solar. Ya el núcleo del sistema solar, aquí donde estarían las estrellas, o sea, donde está el Sol y donde están los planetas. Y esto que se ve aquí, este disco que se ve aquí en el centro, ¿lo veis aquí? Este disco es el cinturón de Kuiper, donde están la mayoría de estos planetas nuevos que se están descubriendo, que se parecen mucho a Plutón, y algunos de los cometas que se acercan en periodo más corto. Y luego está la nube de Oort. La nube de Oort llega hasta la estrella, hasta la mitad del camino entre la estrella más cercana y nosotros.
Y en ese camino es donde están los cometas de largo recorrido. O sea, para que veáis lo grande que es nuestro sistema solar, que nosotros estaríamos aquí en este punto de aquí, es enorme, es en la mitad del camino hacia otra estrella. Pues bueno, pues en ese camino también aparecen cometas, ahí todavía podríamos seguir encontrando cometas y muchos otros cuerpos más. Y bueno, pues ya con esto os he hecho un poco recorrido por lo que es el sistema solar, un poco quizás, espero no haberos aburrido mucho y ya os digo, entre que el sistema solar pues está muy concurrido, el universo está muy concurrido y encima vamos a ver que somos una fracción muy pequeña, que a continuación os lo voy a poner un pequeño vídeo sobre ello, tenemos que cuidar un poco lo que tenemos aquí, porque la verdad que es muy importante contenerlo. Bueno, pues nada, muy insignificante. Para que os deis cuenta un poco las proporciones, aquí está la Tierra, este Neptuno. Y bueno, por lo que decía, muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta. Sí, vamos a ver, yo quería preguntarte sobre si es cierto que en el centro de nuestra galaxia existe un gran agujero negro. Sí existe y estamos muy cerca incluso de poder verlo visualmente. Están haciendo telescopios que ya han llegado a una definición tal que nos va a permitir verlo. Estamos ya acercando muy a eso. Se sabe que existe un agujero negro por la deformación que producen las estrellas que hay alrededor. Hay unos cálculos teóricos, llegan unos enormes matemáticos que nunca han visto, pero que saben un poco de hacer estos cálculos, y dicen cómo sería una galaxia si no tuviera un agujero negro en el centro y cómo sería si la tuviera. Hacen sus ecuaciones y resulta que el tamaño de una galaxia si tuviera agujero negro sería como un poco más amplio, pero como el agujero negro tira hacia su interior a todos estamos un poco ligados por la gravedad del agujero negro. Y eso es lo que ocurre, que sabemos que el tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es más pequeño del que sería y es porque existe un agujero negro en el interior. ¿Qué opinas tú de lo que dicen? He visto un montonazo de documentales en los vallas del 12 de diciembre de 2012 que no sé qué. Lo de la profecía maya, ¿verdad? Del 2012, que por cierto se va a estrenar una película, creo que este invierno, sobre ese tema. Bueno, yo creo que si los mayas, alguno de ellos, por cierto, no era una civilización avanzada, pero era una civilización que tampoco vamos a decir que fuera muy brillante, ya que ellos mismos se cargaron su civilización. Antes de que llegara Otón Carabelas, ellos ya habían desaparecido porque se dedicaron a quemar sus bosques, ellos mismos, o sea, no era una civilización que se caracterizara por ser muy cuidadosa con su entorno. Ellos crearon un calendario. Supongo que ellos tenían tan poca conciencia sobre el tiempo que dijeron, vale, este calendario nos va a durar hasta el 2012. Y eso era lo que ellos habían hecho, un calendario que duraba hasta el 2012. Y ellos jamás pusieron en ningún momento, este va a ser el fin de los tiempos. Dijeron, este va a ser el final de nuestro calendario. Cuando se termine nuestro calendario, pues ya inventaremos otro. Entonces, claro, cuando la gente pregunta, ¿qué pasará cuando llegue el fin? Dice, pues a lo mejor el abuelito del pueblo maya pues decía, pues el fin del mundo, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes qué más le da? Porque en aquel momento, en 1400 algo, ¿qué más le daba decir lo que va a ocurrir en 2012? Igual que si a mí me pregunta mañana alguien, me pregunta, oye, ¿tú crees que en el año 2036 va a venir un asteroide que...? Pues sí, va a venir y nos va a fulminar a todos, porque hasta que en el año 2037 me veas y me digas, oye, que no ha caído nada, y tengo yo la excusa hecha perfectamente. Pero nada, que en realidad ellos lo único que habían hecho era un calendario que terminaba en 2012. De hecho, si hubieran estado la civilización viva hasta ahora, hubieran creado otro calendario seguro. Nosotros mismos lo hicimos. Nosotros teníamos el calendario romano, el calendario juliano, y cuando vieron que el calendario juliano ya empezaba a fallar, que fue el calendario que inventó Julio César, pues el Papa Gregorio VI, me parece que fue, creó su propio calendario. Incluso atrasamos unos cuantos días porque resulta que ya íbamos demasiado adelantados y que en noviembre todavía hacía calor y la gente iba en manga corta, y entonces empezamos empezamos el 1 de noviembre y el día siguiente no era 1 de noviembre sino que era 12 de octubre. Pues, Yo tuviera que crear un calendario que en vez de sábado y domingo todos los días fueran domingo, ¿verdad? Sí, he oído hablar algo de la cuenta corta y la cuenta larga. Sí.